Oye, ¿cómo te va? Este es el canal Prueba Bíblica. Hoy pondré a prueba tus conocimientos sobre Juan, el discípulo amado. Prepárate porque estamos por comenzar. Pregunta 1. En la mesa, ¿cuál era la posición de Juan en relación con Jesús? A. Distante. B. Al lado. C. Siguiente. D. Ausente. Respuesta correcta, alternativa, B, al lado. Juan es frecuentemente identificado como el discípulo amado por su relación especial con Jesús. Estuvo presente en momentos clave del ministerio de Jesús, como en la última cena y en la crucifixión. Pregunta 2. ¿Cuál es el libro de la Biblia que comienza con las palabras "en el principio era el Verbo"? A. Apocalipsis. B. Evangelio de Juan. C. Hechos de los Apóstoles. D. 1 Juan. Respuesta correcta, alternativa, B. Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan es distinto de los otros tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, en su estilo y contenido teológico. Juan enfatiza la divinidad de Jesús desde el inicio de su evangelio. Pregunta 3. ¿Qué escribió Juan en la Biblia? A. 3 cartas, un evangelio y el Apocalipsis. B. 2 cartas, un evangelio y el Apocalipsis. C. 1 carta, un evangelio y el Apocalipsis. D. 1 carta, un evangelio y Hebreos. Respuesta correcta, alternativa, A. 3 cartas, un evangelio y el Apocalipsis. Juan escribió un evangelio único, 3 cartas que hablan de la esencia del amor verdadero y el Apocalipsis, que junto con el libro de Daniel, son considerados los principales libros apocalípticos de la Biblia. Pregunta 4. ¿Cuál fue el enfoque principal del ministerio de Juan, según registrado en sus cartas? A. Evangelismo. B. Verdad y amor. C. Profecías. D. Expulsión de demonios. Respuesta correcta, alternativa, B. Verdad y amor. Juan es conocido como el apóstol del amor, por su énfasis en el amor como evidencia de la vida cristiana auténtica. Repetidamente destaca la importancia de amar a Dios y al prójimo, vinculando la práctica del amor a la verdad de Cristo. Pregunta 5. ¿Quién fue el hermano de Juan, también uno de los 12 apóstoles de Jesús? A. Pedro. B. Santiago. C. Andrés. D. Felipe. Respuesta correcta, alternativa, B. Santiago. Juan y Santiago eran hijos de Zebedeo y fueron apodados por Jesús como hijos del trueno. Santiago fue el primer apóstol en ser martirizado, según Hechos 12 verso 2. ¿Estás disfrutando la prueba? Dale me gusta y apoya el canal. Pregunta 6. ¿Cuál era el nombre del padre de Juan y Santiago? A. Zebedeo. B. Jonás. C. José. D. Leví. Respuesta correcta, alternativa, A. Zebedeo. Zebedeo era un pescador, y Juan y Santiago trabajaban con él antes de ser llamados por Jesús. La familia de Juan parece haber sido influyente, ya que su nombre se menciona varias veces en los evangelios. Pregunta 7. ¿En qué situación Juan y Pedro sanaron a un hombre cojo desde su nacimiento? A. En el templo de Jerusalén. B. En la sinagoga de Cafarnaúm. C. En la casa de Pedro. D.
En el Monte de los Olivos. Respuesta correcta, alternativa A, en el Templo de Jerusalén. Este evento fue uno de los primeros milagros realizados por los apóstoles después de la ascensión de Jesús. El milagro llevó a muchas conversiones y al aumento de la oposición de las autoridades religiosas. Pregunta 8. Juan fue uno de los 3 discípulos que acompañaron a Jesús en la transfiguración. ¿Quiénes eran los otros 2? A. Pedro y Andrés. B. Santiago y Pedro. C. Felipe y Bartolomé. D. Tomás y Mateo. Respuesta correcta, alternativa B. Santiago y Pedro. La transfiguración fue una revelación de la gloria divina de Jesús a los 3 discípulos. Este evento mostró la importancia de Juan, Pedro y Santiago en el ministerio de Jesús. Pregunta 9. ¿Cuál fue la reacción de Juan y Santiago cuando los samaritanos no recibieron a Jesús en su aldea? A. Pidieron fuego del cielo para destruirlos. B. Lloraron. C. Se quedaron en silencio. D. Reprendieron a los samaritanos. Respuesta correcta, alternativa A. Pidieron fuego del cielo para destruirlos. Jesús reprendió a Juan y Santiago por esta actitud, enseñándoles sobre misericordia y compasión. Este episodio puede haber contribuido al apodo Hijos del Trueno dado a ellos por Jesús. Pregunta 10. ¿Quién fue el primero en reconocer a Jesús resucitado en la orilla del mar de Galilea? A. Pedro. B. Juan. C. Tomás. D. Andrés. Respuesta correcta, alternativa B. Juan. Juan estaba pescando con Pedro y otros discípulos cuando avistaron a Jesús en la orilla. Este evento fue una de las apariciones de Jesús después de la resurrección, reforzando la fe de los discípulos. Pregunta 11. ¿Cuál de los apóstoles estuvo al pie de la cruz con María, la madre de Jesús, durante la crucifixión? A. Santiago. B. Juan. C. Pedro. D. Andrés. Respuesta correcta, alternativa B. Juan. Jesús confió el cuidado de su madre, María, a Juan, destacando la cercanía entre ellos. Este acto de Jesús es visto como una demostración de amor y responsabilidad familiar. Pregunta 12. ¿En qué lugar estaba exiliado Juan cuando escribió el Apocalipsis? A. Chipre. B. Malta. C. Creta. D. Patmos. Respuesta correcta, alternativa D. Patmos. Patmos era una pequeña isla rocosa usada por el Imperio Romano como lugar de exilio. Pregunta 13. ¿Cómo reaccionaron Juan y Santiago cuando Jesús los llamó para seguirlo? A. Dudaron. B. Siguieron inmediatamente. C. Pidieron tiempo para pensar. D. Rechazaron inicialmente. Respuesta correcta, alternativa B. Siguieron inmediatamente. Juan y Santiago dejaron sus redes y a su padre para seguir a Jesús, demostrando su dedicación. La prontitud de Juan en seguir a Jesús fue uno de los aspectos que lo distinguió como discípulo. Pregunta 14. ¿Cuál es la primera frase de la primera epístola de Juan? A. En el principio era el Verbo. B. Lo que era desde el principio. C. Gracia y paz de parte de Dios.
D. Pablo, siervo de Cristo. Respuesta correcta, alternativa, B. Lo que era desde el principio. El lenguaje de Juan en la epístola refleja su evangelio, enfatizando la eternidad y la divinidad de Cristo. Pregunta 15. ¿De quién es la revelación del Apocalipsis? A. De las profecías. B. Del ángel Gabriel. C. De Dios Padre. D. De Jesucristo. Respuesta correcta, alternativa, D. Jesucristo. Juan recibió revelación a través de visiones proféticas, que se referían al futuro de la Iglesia y al fin de los tiempos. ¿Quieres ver más vídeos como este? Suscríbete ahora al canal Prueba Bíblica, haz clic en el vídeo que te sugiero y comienza una nueva prueba. Dime también cuántas preguntas sobre Juan, el discípulo amado, acertaste. Te espero en el próximo vídeo.